archivo de actualización o modificación más bien, perdón, con la línea de la filosofía de aclarar muchos ítems que estaban dentro de la resolución, sobre todo en el ejercicio de la incorporación de las oficinas de control interno a unos párrafos transitorios que ya vamos a hablar más adelante también del ejercicio, al ejercicio de las aclaraciones frente al ejercicio de la aplicación del marco normativo, ¿sí? Y otras disposiciones que tendremos en otras láminas más adelante. Entonces, esta resolución, la 470165, es una resolución modificatoria con índole de aclaración. Entonces, básicamente, ese es el marco normativo que tenemos al día de hoy para el reporte de todo lo que tiene que ver con auditorías externas de resultados. Bueno, entonces entramos un poco en materia frente al tema de la estructura de la resolución. Como les decía, esta resolución inicialmente, pues podemos ver que tiene un formato. Entonces, aquí hay pues la mayoría de ustedes, no, todos ustedes conocen muy bien el concepto del ejercicio de formato y del ejercicio de formulario frente al reporte al SUIS, ¿sí? Entonces, cuando se trata de un formato, se trata de una copia de información por medio de un aplicativo denominado cargue masivo, y la diferencia es que en este nosotros podemos cargar un gran número de registros. Entonces, vamos a crear nuestros propios archivos, tener una buena cantidad de registros para reportar. A diferencia del formulario, donde en la mayoría de ocasiones son formularios predeterminados, donde nosotros mismos por medio de etiqueta les estamos pidiendo a los prestadores nos reporten un dato correspondiente a esa etiqueta. Entonces es un valor único, en un formato podemos tener muchísimas columnas, muchísimos registros y demás. Con esa claridad, entonces podemos hablar entonces del formato de información general de auditoría y gestión de resultados. Este formato hemos identificado que tiene como dos escenarios de preparación para el cargue. Como lo pueden ustedes ver en la diapositiva, están registrados estos dos escenarios. Entonces, al lado derecho de la lámina tenemos un primer escenario y es el ejercicio de la preparación de los informes que deben ser radicados ante la superintendencia para posteriormente, en la parte izquierda de la lámina, empezar a crear nuestro archivo CSV y empezar a crear pues este ejercicio de validaciones. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante este orden? Porque para el reporte de este formato, para la certificación del formato, es indispensable contar con este número radicado. Este número radicado es obligatorio frente al ejercicio del reporte de la información que vamos a tener nosotros ahora finalizando este mes. Entonces vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el ejercicio de la preparación de nuestros archivos PDF para obtener este número de radicado y posteriormente ser certificado dentro del formulario. Bueno, entonces, tenemos que todos los archivos que nosotros vayamos a reportar o vamos a radicar dentro del gestor documental de la superintendencia deben ser archivos en formato PDF. Esa sería una primera condición de este ejercicio. El segundo es que en la resolución nos mencionan dos anexos, el anexo A y el anexo B. Respectivamente, sus nombres son Informe General de Auditoría de Gestión y Resultados y el Informe de Reportes Complementarios. Estos informes o estos anexos, como ustedes lo pudieron ver dentro de la resolución, tienen una estructura propia, una estructura que con los equipos de trabajo de la superintendencia, en un trabajo muy arduo, se estableció y se definió como la necesidad que tenía la superintendencia para hacer vigilancia frente al ejercicio y también dan como una hoja de ruta frente a cómo se debe reportar el ejercicio de las auditorías externas ante la superintendencia por medio de estos informes. Entonces, es una hoja de guía, allí van a encontrar unos ejercicios de capítulos, unos ejercicios encaminados a los servicios, a las actividades, y a partir de estas actividades encaminados a unos ítems muy del negocio, donde los auditores van a tener también dentro de sus alcances y dentro de sus normativas aplicadas, una guía para poder establecer unas líneas de auditoría. Entonces, en este orden de ideas, el anexo A es un anexo que consta de dos versiones. Como lo pudieron ustedes revisar en la resolución, tenemos una versión pública y una versión reservada. Realmente el entendimiento de este ejercicio es que es el mismo informe. O sea, acá no va a haber una construcción distinta de informes. Es un mismo informe, simplemente que debe cumplir con unas características especiales a la hora de ser reportada dentro del sistema de gestión documental.
y es que la versión pública va a tener unas características donde los auditores van a realizar un ejercicio de, nosotros lo hemos denominado como de anonimización de datos, donde hay una condición y para aquellos datos que son considerados ya sea por una norma o por un criterio del auditor, donde luego nos lo tiene que, por medio de un documento pequeño o una nota de claridad a la superintendencia, indicar cuál fue el criterio que se tomó para que ese dato fuera anonimizado, debe resaltarlo, como se ve en la diapositiva, debe resaltarlo en color negro y en la parte superior colocar que es un dato sujeto a reserva. De esta forma, nosotros entonces, con este informe, vamos a tener esta versión pública para los ejercicios de presentación o de vigilancia de la superintendencia. Bueno, frente a este ejercicio, entonces, una vez tenga yo estos dos documentos, pasamos al anexo B, ¿sí? Que sería casi que nuestro tercer documento para ser radicado, que es el anexo B. Este anexo B es un anexo que tiene que ver más con el ejercicio de unas encuestas, como ustedes lo pueden ver. Dentro de los ejercicios con los equipos internos se desarrollaron las encuestas a nivel de temas de generación, temas de comercialización, hay temas de riesgos, en los cuales se deben diligenciar estos documentos y una vez cuando se tenga todo el desarrollo de este ejercicio, vamos a contar con un tercer documento. Estos tres documentos deben ser radicados en el sistema de gestión documental y vamos a obtener un solo número radicado. Acá queremos hacer una claridad. Es un número radicado para estos tres documentos. No se debe hacer una radicación independiente de documentos. Entonces esperamos que al finalizar la elaboración de los documentos podamos consolidarlos o tener los tres documentos y estos se registran a través del correo electrónico de la superintendencia, a través del correo sspd@superservicios.gov.co o en las oficinas de la ventanilla única de la sede de la 84. Entonces estos tres documentos se pueden acercar a la sede, ser radicados o ser remitidos por correo electrónico. Bueno, una recomendación, y esto es una recomendación de pronto un poco operativa. Hemos tenido en mesa de ayuda algunas incidencias o algunos reportes de algunos prestadores donde nos indican que en ocasiones cuando radican un documento por el correo de la superintendencia, a vuelta de correo no les llega la información del número de radicado. Entonces nosotros previendo ese ejercicio, pues obviamente estamos trabajando internamente para solucionarlo, para revisar cuáles pueden ser los inconvenientes que se están presentando allí. Hay una sugerencia y es realizar esta actividad de la radicación de los formatos, hasta por lo menos 2 días antes, para de esta forma, si ustedes ese mismo día de la radicación del documento no reciben este número, hacer uso de la mesa de ayuda, estaremos muy prestos desde el equipo SUI, para revisar y priorizar estas mesas de ayuda e informar estos números de radicado y de esta forma pues no entorpecer el ejercicio del reporte de la información frente al tema de la construcción del archivo CSV, el tema de las validaciones y por último el tema de la certificación. Entonces, tener muy presente esa recomendación, radicar los documentos 2 días antes. Si ustedes en ese mismo día de la radicación, finalizando el día, no reciben este número de radicado, hacer uso de la mesa de ayuda para reportar esta incidencia. Bueno, una vez que tengamos estos documentos radicados, entonces nos vamos al segundo escenario de nuestro formulario y es empezar a diligenciar el ejercicio de la data que vamos a reportar frente a la superintendencia. Entonces, el formato de información general de auditoría y gestión de resultados, pues como lo pueden observar, es un formato que tiene 6 columnas, hacer uso de todos los registros que nosotros tengamos frente a la información a nivel del servicio, de la actividad, de los aspectos de evaluación que el auditor tuvo presente y que están registrados en una tabla de la resolución, el ejercicio de los hallazgos, este ejercicio es muy importante para la superintendencia, el tema de las alertas y obviamente el ejercicio del número erradicado que nos va a permitir a nosotros confrontar como esta información a nivel de data, confrontarla con la información documental radicada dentro de nuestro sistema. Bueno, ese es como el general o la estructura de lo que tiene que ver con el formato de información general de auditoría, como a un nivel de construcción de formato, de recomendaciones, de tener presente el ejercicio
a nivel de qué se debe hacer desde las auditorías y desde las empresas para el reporte de esta información. Bueno, continuemos acá. Listo. Bueno, de pronto haciendo un zoom frente al ejercicio de los anexos A y anexos B, ahora los mencionábamos así muy rápidamente frente a los títulos. Acá nos dimos a la tarea de hacer una lámina, una diapositiva, donde podemos identificar qué es lo que componen estos anexos. Estos son unos documentos extensos, bien capitulados, bien indexados, como con una hoja de navegación frente al ejercicio, y allí lo que vamos a encontrar es a nivel del anexo A, que es el anexo de descripción general de la empresa. Entonces vamos a tener un capítulo especial para la descripción general de la empresa, y hay unos ítems donde ustedes nos van a referenciar estas generalidades. Luego encontramos unos aspectos financieros. De estos aspectos financieros se desagregan pues todas las actividades. Dentro de las actividades se desagregan unos ítems de vigilancia que nosotros queremos ver frente a esos ejercicios que ustedes realizan internamente. De igual forma ya empezamos a nivel de los servicios de energía eléctrica, o sea, ya entramos como a la casuística de cada uno de estos servicios frente al tema de las actividades de generación, distribución, comercialización. Tenemos un capítulo especial para el ejercicio de gas combustible por redes, y de igual forma pues el ejercicio para gas licuado de petróleo, que acá pues tenemos como el universo de lo que tiene que ver con la resolución 55-51-75, que es la resolución que abarca este reporte de información. Y contamos también con el anexo B, que es un formulario, con el anexo B, que consta de tres grandes capítulos que están a nivel de la encuesta de la Administración de Gestión de Riesgos, encuesta de hipótesis de negocio en marcha, y por último el reporte de riesgos materiales. Entonces esto es como la estructura de los formatos para que ustedes lo tengan presente dentro del ejercicio de sus auditorías. Bueno. Tenemos dentro del ejercicio de la estructura, continuamos en el ejercicio de la estructura de la resolución y pasamos al formulario, ¿sí? Este es el complemento de nuestro ejercicio de reporte de información dentro de esta resolución, y en el ejercicio del formulario denominado indicadores de riesgos tuvimos ya un primer acercamiento a una experiencia de reporte. Entonces, en este ejercicio, las empresas reportaron para el primer trimestre del 2022 la información correspondiente al mes de enero, febrero y marzo de este mismo año. Entonces, dentro del ejercicio, nosotros tenemos los indicadores para los tres servicios, para el servicio de energía, el servicio de gas por redes, el servicio GLP, y este formulario cuenta con un anexo propio como guía para el reporte de la información, que es el anexo C. Y este anexo C es el anexo que recoge todos los indicadores en la estructura de cómo deben ser calculados y con sus características. Entonces, en esta lámina estamos mostrando que cada uno de los indicadores consta de un título, consta de una descripción, y esto ya es a nivel informativo, pues entonces consta de una periodicidad de cálculo, una periodicidad de reporte que para todos los formatos tenemos que es un ejercicio trimestral, es una intención capturar esta información de forma trimestral para nuestros ejercicios de vigilancia. Importante las variables que intervienen en este cálculo, entonces allí podemos ver dentro de anexo C para cada uno de los indicadores cuáles son las variables y sobre todo la formulación del resultado final que nosotros pretendemos capturar dentro del formulario. Y por último, la fuente de información, entendiéndosela como el insumo de dónde viene esta información. Básicamente hay 2, 3 insumos identificados, hay un ejercicio a nivel de SUI, hay un ejercicio externo a nivel de una información de XM para el servicio de energía, y hay una información identificada como de los prestadores, una información propia. Entonces, esta es la estructura de cada uno de los indicadores. Cada uno de los indicadores va a tener una ficha como la que estamos viendo, y acá hay un ejercicio muy importante, y es el tema de cómo se disponen los indicadores, que es una pregunta muy recurrente en nuestras mesas de ayuda, es la disposición de los indicadores frente al reporte. Es decir, dentro del ejercicio de habilitación tenemos una validación directa con RUPS, ¿sí? Entonces nosotros allí en RUPS estamos validando a nivel de servicio y a nivel de actividad para el despliegue de los diferentes indicadores. Es decir, para una empresa que tenga los tres servicios,
pues es una empresa que va a tener un reporte amplio de indicadores, va a tener toda la batería de indicadores, son alrededor de 37 indicadores, va a tener un reporte de ese nivel. Si la empresa pertenece a un solo servicio, vamos a validar contra RUBS las actividades y allí se va a disponer un número menor de indicadores correspondientes, obviamente, a ese servicio. Entonces, esa es la mecánica de la habilitación o de la disposición más bien, porque la habilitación siempre va a ser una, la habilitación va a ser la del formulario. Ya es la disposición de la información interna, cómo la van a visualizar cada uno de los prestadores, ya con esta validación mencionada a nivel de servicio, a nivel de actividad, esto dentro de nuestro ejercicio RUBS. La importancia y el llamado es a la actualización de este ejercicio, la actualización de RUBS. Ustedes saben que dentro del ejercicio, aprovecho para mencionarles, hay una resolución que obliga a los prestadores al registro o a la actualización de RUBS. Este pasó ahora para el 1 de febrero. El 1 de febrero debíamos tener una actualización. Se han hecho unos requerimientos desde las diferentes direcciones y del Grupo SUI a las empresas para recordar esta obligatoriedad frente al tema de la actualización. Y pues existe dentro de la resolución un parágrafo donde también invita a los prestadores en el momento donde haya algún cambio dentro del negocio, algún cambio en el ejercicio de cada una de las pestañas que maneja RUB dentro de las 7 secciones, pues generar casi que a demanda la actualización de este mismo. Entonces es muy importante para el reporte de estos indicadores, para nosotros tener una correcta disposición de los indicadores, la actualización de RUBS. Bueno, continuamos. Con este mensaje finalizaríamos entonces el tema del ejercicio de lo que es la estructura de la resolución a nivel, no sé si denominarla como tecnológica o disposición de formato y formulario para el reporte de la información. Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio de los aspectos generales. Acá quisimos hacer como un zoom frente al ejercicio de la modificación de la resolución del 16 de mayo del presente año y traemos los articulados, porque realmente esta resolución es corta, es pequeña, y vamos a traer los articulados para socializarlos frente al taller. Bueno, entonces, para el ejercicio de la modificatoria, hay un ejercicio inicial frente a una modificatoria en el artículo 1, del artículo 3, donde estamos hablando del ejercicio de las buenas prácticas. Entonces, dentro de este ejercicio, se hizo una claridad frente al alcance de lo denominado normas de aseguramiento, ¿sí? Entonces, en el entendido de que todas las auditorías constan de un alcance normativo, que tienen un alcance propio de criterio de la misma auditoría, se hizo un ajuste frente a este tema y simplemente estamos entonces nosotros frente al ejercicio de que vamos a identificar esos alcances frente a la normativa con la que se desarrolle la auditoría. ¿Sí? Esa fue la primera claridad frente a este articulado y es el ejercicio del tema de las normas de aseguramiento. Es más, pensando entonces ya en el alcance de las auditorías bajo las diferentes normas que se establezcan internacionales, nacionales y demás para el ejercicio de la misma. Entonces, este fue uno de los primeros ajustes que tuvimos en este artículo. El segundo ajuste frente a la modificatoria parcial consta en el artículo 6, teníamos en el ítem 3 del artículo 6 un ejercicio de acreditación de la información a nivel de estudios y demás, ¿cierto? O sea, estamos haciendo una exigencia frente al tema de las certificaciones, de normas internacionales, y acá en este artículo simplemente lo que hicimos fue recoger también el ejercicio de la experiencia en el desarrollo de las auditorías, donde nosotros necesitamos la acreditación de la formación y el entrenamiento de cada uno de los profesionales que realicen las funciones dentro del ejercicio de la auditoría. Entonces, simplificamos el ejercicio frente a este articulado. Bueno, dentro del ejercicio de modificación, tenemos en el artículo 12 el ejercicio este corresponde al ejercicio de la vigencia. Entonces, este ejercicio es práctico para el formulario, ¿no? Para el formulario que estuvimos reportando en esta vigencia.
Entonces acá queremos hacer una claridad frente al tema y es que este reporte, de cierta forma, pasa a ser un reporte que esperamos nosotros realizar en la vigencia del año 2023, ¿sí? Va a haber una habilitación como ocurrió en esta vigencia en el mes de abril del año 2023, ¿sí? Donde esperamos capturar la información de los meses de enero, febrero y marzo del año 2023. Entonces, básicamente, este es el ejercicio que tenemos frente a esta modificatoria y que tiene que ver con el formulario de indicadores de riesgos de los auditores. Bueno, por último, creo que este es nuestro último ejercicio de la modificatoria. Estamos hablando de un ejercicio de un parágrafo transitorio que tiene que ver con el reporte del formato. Del formato que en este momento estamos construyendo y que estamos pues, a puertas de ser reportado. Entonces acá queremos hacer una claridad frente a cómo va a funcionar el ejercicio que desde la superintendencia estamos esperando para el reporte de este mes. Entonces, dentro del ejercicio, en el entendimiento de que nuestra primera resolución del 2021 es una resolución que cuando es firmada, entendimos que ya habían unas empresas auditoras que venían lanzadas en un ejercicio de auditoría con unos criterios y con una hoja de ruta frente a lo que era la resolución del 2006, se evaluaba al interior del equipo y se estableció esta condición para el reporte de la información. Entonces, como superintendencia, se toma una decisión y se dice, vamos a respetar el reporte de la información bajo una estructura, que es la estructura de esta resolución, o sea, de los anexos que ya habíamos explicado, pero en aras de que ya hay avances dentro de los ejercicios de auditoría, se establece una regla, donde indica que para aquellos ítems dentro de la estructura del anexo que la auditoría por ejercicios de negociaciones con la empresa, por ejercicios del mismo alcance como se venía estipulando, por ejercicios de la misma línea de la resolución del 2006, no se hayan tenido previstos dentro de la auditoría, se deben registrar con el ítem o con la etiqueta de no aplica. Más adelante vamos a ver un ejercicio práctico, construimos un video que va a ser también una ayuda multimedia para que ustedes tengan un mayor entendimiento de cómo debe ser este ejercicio de los informes que yo tengo como auditoría para reportar este año, cómo va a ser ese despliegue o ese vaciado que lo llamamos nosotros acá, de esa información dentro de la estructura de la nueva resolución para el reporte de final de mes. Entonces, básicamente, esas son las condiciones que se establecen en esta nueva resolución aclaratoria. Unas láminas adelante vamos a profundizar un poco más de estos temas. Acá simplemente teníamos que los queríamos traer como una generalidad, como para que ustedes lo tuvieran presente frente al conocimiento de esto, y obviamente pues la invitación es a revisar muy bien este ejercicio modificatorio de la resolución. Continuamos con el ejercicio de carga del sistema de información. Yo le doy paso a Natalie. Ya te comparto acá un segundo. Adelante. Cristian, muchísimas gracias. Bueno, dando continuidad, revisemos entonces ahora cómo se debe efectuar el cargue del formato de auditoría de gestión y resultados ante el sistema SUI. El primero es, el reporte a la información del formato tiene como título el formato Información General de Auditoría de Gestión y Resultados. La periodicidad del cargue para este formato es de manera anual. Y la fecha de reporte se inició el 1 de junio del presente año y va hasta el 30 de junio de este mismo año. Así, de manera anual, en los meses de junio se deberá hacer reporte de la vigencia inmediatamente anterior. Entonces, en junio del 2022, nosotros vamos a reportar la información de la vigencia 2021, que es el análisis que hace el auditor de la empresa prestadora. La descripción del formato, como nos lo mencionaba Cristian hace un rato, va a estar contenida de la siguiente manera. Va a tener un campo de servicio
que va a ser validado contra la información que tengamos en RUPS, por eso la invitación a que tengamos actualizado RUPS para que podamos hacer las validaciones respectivas, una validación contra las actividades que presta el prestador y que tenga reportadas en el RUPS y la última actualización que se haya realizado. Los aspectos a evaluar, que estos aspectos van a estar relacionados con los temas técnicos, financieros, administrativos y demás. Luego viene un campo para los hallazgos. En los hallazgos debemos de indicar ya, el auditor deberá indicar qué es lo que ha identificado dentro de su ejercicio de auditoría y que estará detallado dentro de los anexos que ha radicado ante el sistema de gestión documental. Sin embargo, aquí hace un esbozo pues como muy en un término general de los hallazgos que ha identificado. Ya en las alertas hace una descripción de cuáles son los puntos críticos que se deben de analizar con mayor detalle, y por último el número del radicado, que será el mismo para cada uno de los registros que tenga el formato. La construcción del informe entonces lleva los siguientes pasos. Primero hacemos la construcción del documento, anexo A, la versión reservada, después hacemos la elaboración de la versión pública, hacemos la construcción de nuestro anexo B, tomamos el paquete de esos documentos que tenemos en PDF, los radicamos ante el sistema de gestión documental, obtenemos un número de radicado. Lo siguiente, ya con el número de radicado, es tomamos entonces hacemos la construcción de nuestro archivo CSV, le ingresamos el número de radicado que nos ha entregado el sistema de gestión documental, lo pasamos por el validador externo y por último al validador interno, que es en el sistema azul, y allí podemos certificar. Estos pasos los vamos a ver ahorita en una demostración para que nos queden un poco más claros. Validaciones que tenemos que tener presentes. Lo primero, como ya se ha mencionado, es el SUI va a validar ante el RUPS que el servicio de actividad que estemos reportando en el formato corresponda a un servicio de actividad que el prestador tiene habilitado en el sistema de RUPS. Lo segundo, vamos a validar el número de radicado, que sea un número de radicado válido, que cumpla con las longitudes y con la estructura que tiene ese número de radicado. Y por último, en el momento de reportarnos las alertas y los hallazgos, el sistema no nos permite caracteres especiales, en especial el tema de las comas, que son necesarias, lo entendemos nosotros para describir este tipo de hallazgos y alertas, pero como el archivo está separado por comas, si ingresamos una coma, nos va a reconocer como una nueva columna y no va a pasar por los validadores. Entonces, por tanto, la invitación es que por favor no utilicemos caracteres especiales para que no tengamos inconvenientes al momento de pasarlo por el validador. Hagamos entonces una demostración. Para la demostración de cómo se debe hacer el cargue del formato, hemos preparado lo siguiente. Hemos preparado dos escenarios. Uno, cómo debe hacer el cargue un prestador que tiene múltiples servicios. Este prestador que hemos preparado tiene a nivel de energía, presta distribución y comercialización, a nivel de gas, diferentes actividades como distribución, comercialización y transporte, y en GLP también tenemos todas las actividades. Por otro lado, tenemos un prestador que solo presta un único servicio, sin embargo, tiene múltiples actividades. Para esto hemos escogido de ejemplo un prestador del servicio de energía y que dentro de sus actividades presta generación, distribución y comercialización. Entonces, veámoslo a continuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y en el orden, es preparar nuestro archivo. Entonces, vamos a preparar nuestra primera parte, que es el anexo A y el anexo B. En el anexo A vamos a ir consolidando la información que nos pide, nos da la resolución en cada uno de los pasos que se debe diligenciar. Entonces, la descripción general de la empresa, los aspectos financieros y así para cada uno de los ítems que están detallados en el anexo. Cuando lleguemos a un ítem que para la vigencia 2021, aclaro, cuando lleguemos a un ítem que no corresponde a un ítem evaluado por la auditoría durante la vigencia 2021, porque no estaba contemplado dentro de su alcance, teniendo en cuenta que venía haciendo la auditoría con la resolución anterior, se deberá ingresar un texto de no aplica, con el cual haremos claridad que no corresponde a un alcance de la auditoría para la vigencia 2021. En adelante, se tendrá que seguir reportando entonces esta información. Y así, el auditor deberá preparar cada uno de sus anexos haciendo alusión a los ítems donde no aplique el reporte de la información. Cuando ya tengo el informe de que es el reservado trae toda la información que
que el auditor nos va a reportar, pasamos entonces a hacer la construcción del informe público. ¿Qué tiene de especial el informe público? Que vamos a tener en algunos puntos un resaltado donde vamos a indicar que la información que estamos presentando está sujeta a reserva legal. Es decir, que del que ya habíamos construido como reservado, pues no podemos publicar esta información y eso nosotros como superintendencia lo tendremos presente para el manejo de la información que estemos dando. Este igual vendrá acompañado del texto de no aplica para tenerlo presente y así podremos ir resaltando los datos que queremos conservar bajo reserva legal para cada uno de los puntos donde sea necesario y donde aplique. Ya teniendo nuestros anexos, entonces hacemos el cargue al sistema documental, nos hacen entrega de un número de radicado y procedemos a hacer la elaboración de nuestro archivo CSV. El CSV, para el primer escenario, vamos a ver primero el de la empresa multiservicio, deberá estar contenido de la siguiente manera. Primero tendremos una columna del servicio. Aquí la información que vamos a reportar es el código de servicio que está asociado al nombre del servicio en el lineamiento de carga. Entonces, por ejemplo, para el lineamiento de carga, el código de servicio 1 corresponde a energía, entonces yo pongo el 1 más no el texto de energía, sino solo el código admisible. Y así para cada uno de los servicios. Mire que tenemos el código de servicio 2 y el servicio 3. En la actividad, de igual manera, el lineamiento de carga viene acompañado de una tabla que nos otorga el número de la actividad que se le va a asignar para ese cargue y el nombre de la actividad que corresponde. Tenemos servicios como energía, que presta el servicio de comercialización. En gas es el servicio de comercialización y en GLP igual. Así que podremos utilizar el mismo código que está reportado, según corresponda a nuestra actividad, dentro del lineamiento de carga. Y haremos entonces el reporte del número de la actividad dentro del archivo CSV. Aspectos a evaluar, el lineamiento también nos va a entregar cuál es el aspecto al que corresponde, si es el financiero, si es el operativo, si es técnico, si es administrativo, entonces yo debo ingresar cuál es ese aspecto de evaluación que se realizó sobre el cual se va a reportar un hallazgo. Entonces, para cada aspecto yo ya hago la descripción del hallazgo que se ha identificado, la alerta que se debe de tener presente en un detalle de esa alerta y al finalizar el número del radicado que me entregó el sistema de gestión documental. Por eso era importante que hiciéramos la radicación ante el sistema de gestión documental con tiempo, porque sin este número de radicado no podremos cargar este formato. Entonces es importante tenerlo presente. Ya teniendo este archivo en formato CSV, vamos a ir al validador externo. El validador externo, antes de mostrarles el validador externo por aquí, voy a ingresar por acá para hacer la prueba. Les voy a mostrar dónde vamos a acceder al validador externo. Entonces, el auditor debe de ingresar al sistema SUI cuando ha iniciado en la parte superior de la sección Información útil para carga de datos, va a encontrar una opción que se llama Ayudas para el cargue. Debemos ingresar a Ayudas para el cargue, que allí nos va a entregar todos los validadores que ha dispuesto la superintendencia para el cargue de la información de los diferentes formatos que se deben cargar en cada uno de los servicios y actividades que correspondan. Al lado derecho vamos a encontrar esta opción que se llama validador de auditorías. Allí es donde debemos descargar el validador para poder hacer uso de él y poder pasar el formato por ese validador y que nos va a otorgar un código SUI para hacer el cargue. Este validador es este mismo validador que tenemos aquí. Entonces voy a dejar este de fondo. Ya tengo el validador descargado. Voy a seleccionar el archivo con el cual voy a trabajar. Bueno, no. Una cosa antes. Primero selecciono el servicio. El servicio debe ser auditoría externa y gestión de resultados. La norma que tenemos vigente para el cargue de nuestro formato es la 555-175 del 2001. Y el formato, esta resolución solo tiene un formato, es decir, para este validador solo se va a hacer uso de un formato. Entonces ahí ya tenemos el formato y continuamos haciendo la selección del archivo CSV que ya construimos y almacenamos. Almacenamos en formato CSV que viene separado por comas, que son los formatos que nos admite el sistema SUI. Entonces vamos a hacer la selección del archivo. Vamos aquí donde lo tengo almacenado. Este fue el archivo CSV que estábamos revisando, que era el que les decía, es el caso de las empresas multiservicio.
Abrimos el archivo, luego le abrimos para la selección, luego le damos validar. El validador, si no tenemos errores, nos va a decir que está ok, que no tenemos errores. En caso de errores, nos va a invitar a revisar el log, que allí nos va a indicar cada uno de los errores que él vaya encontrando. Para el log debemos ingresar en la parte superior, opción ver, log, y aquí nos va a arrojar los hallazgos que encuentra. Como en este caso no tenemos hallazgos, nuestro log está limpio. Cuando ya no tenemos errores, podemos proceder a comprimir el archivo, que lo que va a hacer es convertirlo en un archivo .sui para poderlo llevar al sistema. Entonces aquí voy a seleccionar dónde quiero almacenar mi archivo .sui. Voy a venir aquí, en esta carpetica, le voy a pedir que se llame multiservicios. Al momento de comprimirlo, él me genera esta clave que la debo copiar para llevarla luego al sistema SUI y hacer el cargue. Entonces voy a copiarme esta clave, vamos entonces aquí al SUI, aquí que ya hemos iniciado sesión. Entonces cuando iniciamos sesión, en el menú de la izquierda, dentro de las opciones que nos otorga el menú, está la opción energía eléctrica y gas combustible, que es una opción compartida para los dos servicios, en el cual nosotros podemos hacer el cargue de la información de auditoría. Nos despliega la opción de auditoría y dentro de esta vamos a tener dos opciones, cargue masivo y fábrica de formularios. Para el formato vamos a utilizar cargue masivo, que es la opción a través de la cual se suben cada uno de los formatos. Esta empresa ya tiene habilitado el formato porque ya se inició el periodo de habilitación. Entonces aquí nos está diciendo que está habilitado desde el 1 de junio hasta, para este caso del ejemplo, hasta el 20 de junio. Tenemos que hacer el reporte del primer periodo anual del 2021. Venimos a la opción de archivos. Voy a quitar este que tenía ahí de antes. Aquí le voy a decir relacionar archivo. Voy a copiarme el código que me entregó el validador. Es este mismo código, es el que debo de copiar aquí en el validador. Le voy a indicar que voy a cargar el archivo y ahora vamos a seleccionar el archivo .sui, aquí, que habíamos generado previamente. Como es un archivo .sui, debo decirle a mi sistema que me muestre todos los archivos, todas las extensiones que hay. Entonces, mira, este es el archivo .sui que habíamos cargado. Y aquí ya le selecciono el archivo y le digo cargar archivo. Él va a tomar un tiempo mientras revisa cada uno de los campos porque está haciendo una validación. Nuevamente tenemos el validador externo que hace una validación de las longitudes, de los tipos de datos, y ya el validador interno que nos hace otra serie de validaciones. Si nosotros reportamos dentro del archivo una actividad que no tenemos reportada en el RUPS, aquí en el validador interno, aquí en el cargue de la información al SUI, él nos va a decir que tenemos un error y nos va a devolver el archivo. Veamos aquí el consolidado parcial. Si como no tenemos ningún error, él nos va a entregar el resumen. Si tuviésemos algún error en el carga, nos va a decir que tenemos un error, debemos regresar y ver el log de carga. Aquí el log nos entregará el detalle de cuáles son esas dificultades, esas fallas que tenemos frente a la información que nos han solicitado en el formato. Entonces, el consolidado parcial que nos va a entregar nos va a decir cuáles fueron los servicios que reporté por cada servicio, qué actividades tengo yo descritas dentro de mi formato y cuántos hallazgos reporté para cada una de las actividades según el servicio al que corresponde. Entonces, por ejemplo, yo indiqué un número 3 para GLP en la actividad de transportador y reportamos 3 hallazgos. 3 hallazgos que puede ser uno por cada uno de los aspectos de evaluación según la información que esté reportando el auditor. Y aquí puedo volver y por último podemos certificar el cargue para las auditorías y ya con eso tendríamos el cargue certificado y cumpliríamos con el requerimiento que nos han hecho. Ahora vamos al siguiente escenario. El siguiente escenario es el de una empresa con un único servicio, pero con múltiples actividades. Para este tenemos este set de datos. En el servicio tenemos un solo servicio reportado, es el de energía eléctrica. Para este tenemos diferentes actividades. Aquí tenemos que presta generación, distribución y comercialización. Los aspectos a evaluar, se ha hecho
se han contemplado 3 aspectos de evaluación, lo mismo hemos ingresado los códigos de acuerdo a los valores admisibles que nos reporta el lineamiento de carga, ingresamos los hallazgos y ingresamos las alertas y finalmente el número de radicado. Teniendo esto, pasamos entonces al validador. Ya tengo el validador con mi servicio, la norma que voy a aplicar, el formato, ahora voy a seleccionar el archivo. Voy a buscar el archivo dentro de mis documentos, aquí en el demo. Entonces, en este caso, ya voy a utilizar este formato de archivo, que es el de la empresa que solo tiene un servicio, pero presta múltiples actividades. Vamos a decirle abrir y luego lo vamos a pasar por el validador. Este archivo tampoco presenta errores, entonces lo podemos comprimir. Vamos a guardar por aquí en el escritorio, en la carpeta del demo, y le voy a decir, este es el del cargue. Él me genera un código. Es un código diferente por cada uno de los formatos que se vayan a cargar. Entonces aquí ya tengo un nuevo código. Vuelvo al sistema. Como esta es de una empresa que solo presta energía, entonces tengo que usar las credenciales de otra empresa, que esa es una empresa de demostración que hemos utilizado, que hemos seleccionado. Entonces aquí ya vuelvo a entrar nuevamente a la opción de energía, luego auditoría, y masivo para que me muestre los cartes que tengo habilitados. Esta empresa, por ejemplo, tiene el formato habilitado del 1 de junio al 30 de junio para una vigencia anual del 2021. Aquí venimos a la sección de archivos, vamos a cargar el archivo, entonces debo de ingresar el código que me ha entregado el validador, después voy a seleccionar mi archivo, para eso voy a cargar el .sui. Nuevamente me toca pedirle a mi navegador que me muestre todos los archivos. Aquí voy a seleccionar este que era el que habíamos cargado. Mira que no dice multiservicio, sino que es sencillita para la empresa que solo tiene un servicio, y le digo cargar archivo. Aquí nuevamente queda procesando un momento mientras revisa mi archivo. Aquí ya me dice que hice el cargue de un archivo .sui. Vamos a ver el log de carga. No tengo errores en el log de carga, significa que las actividades y servicios que reporté en ese archivo se encuentran activas en el RUPS de acuerdo a la inscripción que hice. Y ya en el consolidado me va a decir los servicios, solo presto un servicio, entonces me regala el servicio que estoy reportando. Las actividades, entonces me entrega las 3 actividades para las cuales estaba haciendo el reporte. Y por último, un conteo de hallazgos. Es decir, para cada una de las actividades hice un reporte de 3 hallazgos. Esto como un resumen para que tengamos presente la cantidad del volumen de la información que estamos subiendo antes. Una vez nosotros ya hemos hecho el cargue, podemos proceder a la certificación del reporte. Listo. Esto entonces, en cuanto al demo, hemos repasado todos los pasos, desde la construcción del documento hasta el cargue en el sistema SUI, y eso para los 2 escenarios, para las empresas que prestan múltiples servicios y para las empresas que tienen un único servicio. Doy entonces paso a Cristian, quien nos va a indicar las siguientes secciones. Gracias, Natalie. Bueno, continuamos con nuestra agenda, con nuestro orden del día. Yo estoy compartiendo acá, me confirmas visualización de la presentación. Listo, perfecto. Bueno, dentro de este ejercicio también estuvimos, dentro de la agenda tuvimos un ítem especial como para el tema de las claridades frente a muchas preguntas, como les comentaba, que habíamos recibido por mesa de ayuda, y que de igual forma creo que ya en el chat se vienen realizando también estas inquietudes. Entonces vamos a revisar el ejercicio de las claridades frente al formulario. Entonces, la primera, y es la entrada en vigencia, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Esta entrada en vigencia corresponde a... Ay, perdón, yo la proyecto acá, gracias. Listo. Esta entrada en vigencia pues corresponde al periodo o al año 2023, ¿sí? Como lo decía, es un ejercicio que se va a habilitar para el primer trimestre. Tendríamos el primer trimestre de habilitación el mes de abril.
Y en el mes de abril vamos a tener la información reportada de los meses de enero, febrero y marzo del periodo 2023. Entonces, acá hay una claridad también que debe ser reportada bajo lo establecido en la resolución 5175. Quiere decir que si bien se mueve la fecha del reporte, las condiciones siguen siendo las mismas que estaban en la resolución actual. Bueno, cargas del primer trimestre. Entonces acá vamos a hablar un poco de la información o de lo ocurrido en ese primer trimestre que acabamos de pasar. Entonces, para este primer trimestre quisimos traer acá un tema de números frente al tema de la certificación o la erradicación de este formulario. Tuvimos 386 habilitaciones. Esto es como nuestro universo SUI frente a la identificación que pudimos ver de las empresas obligadas a este cargo. Recibimos 189 cargues de formularios efectivos, es decir, que fueron radicados, que contienen información, y esto nos dejó en un margen como del 48,9% de reporte. Entonces, acá empieza la primera claridad. Esto simplemente es como un tema informativo, queríamos compartirlo con ustedes, y es que la información certificada para los prestadores en esta vigencia es una información que no debe ser reversada, o sea, no va a haber ningún ejercicio de requerimiento frente a las empresas para que reversen esta información. Es una información que va a estar dentro de nuestras bases de datos, va a ser conservada en el SUI, y es una información que en este momento ya estamos revisando y procesando para identificar cómo vienen estos indicadores, y posterior a ello también revisar qué ajustes podemos nosotros realizar para el cargue, o qué debemos ajustar nosotros a nivel tecnológico, que es nuestra primera línea y el alcance que tenemos dentro de este ejercicio, a nivel tecnológico que debemos ajustar para el reporte de la información, de los indicadores y de la batería de indicadores que hoy en día existen dentro de la resolución de cargue. Entonces, ese es el primer ejercicio. No habrá un ejercicio de reversiones frente a esta información, la información será conservada, la información va a tener un carácter exploratorio y de análisis para la superintendencia. Bueno, otras claridades. La primera, la información a reportar para la vigencia 2023 iniciará para el primer trimestre. Hemos mencionado varias veces en este ejercicio, queremos que quede claridad. No habrá un ejercicio de retroactividad de la información del año 2022. Acá hay dos líneas de trabajo. La primera, en enero, cuando habilitemos nosotros los formatos del periodo 2023, no va a haber habilitaciones en abril, no va a haber habilitaciones de periodos anteriores. Es decir, el reporte de la información del primer trimestre, segundo, tercer trimestre y cuarto trimestre del 2022, no va a haber un reporte de información posterior. Entonces no va a haber una retroactividad, no va a haber una habilitación de estos periodos, ni una habilitación de estos formularios frente a los usuarios de cada uno de ustedes. Y por último, las empresas que a la vigencia 2023 realizaron o realizarán su primer cargue de información de auditoría, deberán verificar la existencia del formato habilitado dentro de la plataforma. Esto fue algo que surge como de la experiencia que obtuvimos frente al ejercicio. Hay unas empresas que tienen apenas su primer cargue o dentro del SUI, hay muchas empresas auditoras, por llamarlo de alguna forma, nuevas, que por esta condición dentro del SUI no se tenían instanciadas estos ejercicios y pues si tuvimos varias ventas de ayuda donde nos decían, si bien ya dentro de nuestras bases de datos aparecía el formulario habilitado, no se podía instanciar la tarea para que ellos pudieran hacer este ejercicio. Entonces, esta recomendación es para aquellas empresas nuevas, o sea, que van a tener el primer contacto con el reporte SUI a nivel de formulario y demás, para que lo tengan presente. Obviamente nosotros vamos a estar también identificando estas empresas nuevas, haciéndoles un seguimiento y demás, pues para que esto no ocurra, pero en la ocurrencia del evento, pues queremos que tengan esa claridad. Bueno, y por último, las empresas prestadoras deberán realizar su inscripción a RUPS que correspondan a las actividades ajustadas en los mantenimientos realizados al mismo. Esto tiene que ver con el ejercicio de lo que les veníamos comentando. La actualización de RUP es muy importante para el reporte de este formulario, para que los indicadores sean instanciados de forma correcta dentro de las actividades, dentro de los servicios y demás. Entonces, acá sí es primordial y la invitación es reiterativa frente al ejercicio de la actualización de RUPS, sobre todo en este tema que nos trae el día de hoy, y es el reporte de la información de auditoría externa de resultados en su componente del formulario. Bueno,
Por último, dentro del ejercicio de los cálculos de los indicadores, pues como les decíamos, nosotros estamos revisando el ejercicio de la información que fue reportada en este primer trimestre. De igual forma estamos revisando el tema de los anexos de los indicadores de los riesgos, tenemos algunos comentarios de algunas empresas, es un ejercicio que se viene analizando, revisando, para en el primer trimestre del 2023 tener todo este ejercicio cerrado y que el reporte de estos indicadores sea efectivo y sea lo menos traumático para las empresas en el término de las posibilidades. Eso eran como las claridades que nosotros queríamos traer. Estas claridades, como se los digo y se los repito, surgen de preguntas que nos han hecho los auditores, las mismas empresas nos han registrado estas inquietudes y pues queríamos como hoy traerlas para dar ese ejercicio de claridad. Bueno, con esto creo, Natalie, que cerramos el ejercicio como de nuestro taller a nivel de información, a nivel del ejemplo. Queremos con ustedes compartir el video. Tenemos ahí el video para compartir, ¿sí? Perfecto. Entonces regálenme un minutico, cambiamos acá de dispositivos para compartir con ustedes un video que va a ser una pieza multimedia que va a estar ya dispondremos en la página, en el portal SUI, para que ustedes lo puedan acceder y puedan revisar la información que contiene el mismo. Entonces, adelante, yo dejo de compartir acá. Regálame un segundo. En la Superservicios te damos el paso a paso para el cargue de Informe General de Auditoría y Gestión de Resultados AEGR en el Sistema Único de Información SUI. Este procedimiento es fundamental para que los prestadores no tengan inconvenientes a la hora de reportar sus datos. Las auditorías externas de gestión y resultado y las oficinas de control interno deben radicar ante la Superintendencia los anexos A y B de la Resolución 55-5175 de 2021 mediante correo electrónico sspd@superservicios.gov.co o por ventanilla. Una vez hecho este paso, recibirás un número erradicado que debe ser registrado en el archivo .csv que será cargado al SUI. Para la vigencia 2021, los informes adelantados bajo la estructura de la Resolución 12295 de 2006 deben ser ajustados al esquema de la Resolución 55-5175 de 2021 y para los ítems donde no se cuente con la información, diligencia la palabra no aplica, tal como se especifica en el artículo 3, parágrafo transitorio de la Resolución 470-165 del 2022. Una vez se cuente con el archivo .csv construido en su totalidad con la información correspondiente al formato incluyendo el número erradicado, se debe pasar por el validador externo. Ingrese al portal SUI y con su usuario y contraseña, diríjase a la parte superior de la pantalla donde encontrará una pestaña que dice Ayudas para el cargue. Una vez haya dado clic, encontrará una lista con los diferentes validadores que el SUI tiene disponible para las distintas resoluciones. En la columna derecha, seleccione Validador de Auditoría, el cual es el disponible para la resolución de AGR. Una vez descargado e instalado en el equipo, aparecerá una pequeña ventana de validador. En esta ventana, en la sección de servicio, seleccione el apartado de Auditoría Externa de Gestión de Resultados. Y acto seguido, en la sección de norma, se busca la resolución más actual expedida por las Superservicios. Por último, el formato a validar, el cual solo cuenta con una sola opción. Una vez hecho este proceso, no olvides seleccionar el documento que se encuentra en el formato CSV. La estructura del formato debe ser la siguiente. En la primera columna se reporta el servicio. En la segunda, actividad, hallazgo, una columna con alerta y por último, radicado. Recuerda que en las columnas de hallazgo y alerta no debes incluir comas ni caracteres especiales. Una vez diligenciado el documento, guárdalo en .csv y lucirá de esta forma. Procede nuevamente al validador externo y selecciona el archivo guardado en el computador. Valídalo, comprímelo y guárdalo. Automáticamente el sistema arrojará un código de chequeo. Una vez hecho este paso,
Ve al menú inicial y en la barra izquierda haz clic en la pestaña de Energía eléctrica y gas combustible en el enlace Auditoría. Tan pronto te encuentres en esta sección, selecciona Cargue masivo. Selecciona y registra los datos de envío y procede al cargue del archivo. Copia el código que arrojó previamente el validador. Selecciona el archivo y cárgalo. Automáticamente el sistema almacena el documento. No olvides verificar si hay algún error mediante el enlace log, al igual que el consolidado parcial. Una vez verificado que están los datos completos, procede a hacer el cargue, siendo el último las certificaciones ante el SUI. Consulta la resolución 2021-1055-5175 del 5 de octubre de 2021 en el portal sui.gov.co en la pestaña de normatividad.